que uno trabaja tan duro, ¿no? Tanto tiempo. Para hacerlos llorar. Obvio, para hacerlos llorar y para hacerlos reír, las dos cosas. A mí me parece que es lo que nosotros intentamos realmente con tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto tiempo que llevo. Pero a mí personalmente me gustaría saber qué les pareció. Si se aburrieron, si no se aburrieron, si les gustó, si no les gustó. Nos divirtió, nos emocionó, y siento que vos quizás tenés como ahí el desarraigo un poco de Buenos Aires. Si yo tengo el desarrollo, la verdad es que yo hace 32 años que vivo en Alemania y yo siento que no me fui nunca, es lo más raro de todo. Diego, la película obviamente hace hincapié en dos hechos, uno el económico y el otro el político, que ocurren en Argentina y que marcan un antes y un después. Tu personaje comienza toda una historia unos meses después del ataque a las Torres Gemelas y vive todo lo que le pasó a los argentinos. Ahora, cuando ves en perspectiva eso que ocurrió, ¿qué te genera ese recuerdo? Porque siempre ha estado el famoso fantasma del corralito, de la crisis política. ¿Cómo se vive cuando ahora en una película otra vez aparece todo con una historia muy emotiva? A mí me sucede con el 2001 en particular, que me atravesó, ¿no? como persona, entonces es muy fuerte. Me sucedió tanto con esta peli como con la serie de diciembre de 2001, que uno en distintos lugares y cumpliendo distintos roles narrativos, por decirlo de algún modo, sentís una responsabilidad grande, por lo menos a mí me sucede, en relación a las casi 40 víctimas que hubo, ¿no? Digamos, hubo casi 40 muertos, no solamente el corralito y todo lo que sucedió. Para mí es un momento trágico, tremendo, que hoy día esté dando vueltas ese fantasma en el aire. Para mí es angustiante también, y bueno, desde lo personal siempre está bueno contar una historia y ponerse al servicio de contar una historia que en general no nos pertenece cuando somos actores o actrices, sino que en este caso es de Germán, y habitualmente sucede eso, ¿no? Digamos, somos parte de ese mecanismo para contar un relato de alguien y tratar de darle a ese relato los condimentos que necesita para ser contado. En este caso, me parece que el personaje representa un sector social que atravesó y vivió la crisis desde un lugar. Seguramente que ellos, trabajadores de una fábrica, lo han vivido distinto, los desocupados lo han vivido distinto, pero bueno, en este caso un tipo de clase media, comerciante, músico, que tenía como que sentía que no tenía ese espacio y que no estaba pudiendo concretar sus sueños acá, busca concretarlo afuera, como dio vueltas en la cabeza de todos en aquel momento, de todos quienes teníamos cierta edad, por lo menos, ¿no? Yo saqué la ciudadanía en ese entonces, digamos, como que uno se iba preparando para ese posible exilio económico. Lo lindo que tiene la peli es que él termina valorando justamente las cosas que uno no puede valorar al momento de irse por una situación así, ¿no? Que son los afectos, que es la familia, que son los amigos, es el amor, ¿no? Y eso me parece que es lo lindo que tiene la película en este contexto tan complejo, ¿no? Tan complejo y de tanta, digamos, de tanta multiplicidad de interpretaciones, ¿no? Digamos, ideológica, política, y cada uno de los que somos parte de esta película pensamos muy distinto. Entonces, nada, lo más interesante para mí era, además, abordar con responsabilidad esta historia, y también un condimento muy grande que tiene la película, que es el condimento musical, ¿no? Que, digo, no todas las películas que sean cruzadas por la música, que siento que te exigen tanto como esta película a nivel interpretativo, y eso para mí fue como uno de los grandes desafíos, poder estar a la altura de lo que la película quería mostrar y de lo que los músicos que interpretaron la música de la película, que son de los mejores músicos de tango de la Argentina, habían interpretado. Entonces también había ahí un pulso muy fuerte mío por tratar de estar haciendo un trabajo que transmita algo, sensibilidad con el momento, y que vos lo veas y que veas cierta pericia en eso que hacían, y que no sea una toma de pelo. Para mí es como... Y a la vez es una película que
que fue interrumpida por la pandemia. O sea, es una película que habla de una crisis muy grande y que vivió una crisis muy grande la película. Nos atravesó la pandemia, frenó el rodaje, terminamos de filmarla casi un año después. Eso también hizo que la película esté mucho más con nosotros que lo que está habitualmente una película, digamos. Se quedó conmigo toda la pandemia, el bandoneón estaba en mi casa, entonces esa locura y esa psicótica que me empezó a tomar en la pandemia, en un momento dije, me empecé a meter a fondo con ese instrumento nuevamente y tratar de aprovechar este tiempo de parate que no sabíamos a dónde nos iba a llegar en mejores condiciones que lo que había llegado al comienzo del rodaje. Así que bueno, nada, como que siento que es una peli que tiene varios lados y nada, distintos desafíos. Hay gente que dice que Diego al final dormía con el bandoneón. Estaba ahí, sí, estaba ahí. Germán, perdón, ¿cómo fue la idea de realizar esta película y las locaciones? ¿Buscaste una en especial, el Glorias? La idea de hacer esta película se desarrolló durante muchos años. A mí me llevó 20 años hacer la película. Empecé en el 2003 a escribir las primeras ideas y la terminamos en el 2023, 20 años. Por supuesto no trabajando solo en esta película, pero es el tiempo que llevó escribirlo. Trabajé con un excelente guionista argentino, Fernando Castells, que escribió El hijo de la novia, con Campanella, Nos vamos a la misma lluvia, Luna de Avellaneda y muchas otras películas. A mí me gustaba ese tono costumbrista que tiene Fernando y el humor. Bueno, la idea surgió un poco a partir de un bar mítico que había, un bar de tango que había en Pompeya, que era el bar del Chino. Yo hice un documental ahí y me quedé fascinado por ese mundo. Y entonces esa fue como una gran inspiración. Entonces Pompeya era como hacerle un homenaje a estos cantantes y cantantes de tango y músicos de tango olvidados que viven simplemente para poder el fin de semana cantar y tocar en un bar de mala muerte donde no va nadie a escucharlos. Así un poco surgió el proyecto y por eso lo pusimos en Pompeya. Una pregunta para el personaje, Atilio. ¿Cómo es ese Atilio? Bueno, es un personaje entrañable, verdaderamente, como creo que es evidente y se nota. Es un personaje encantador, digamos, creo que se expone en la película claramente, ¿no? Como la película metaforiza mucho con el tema de la música y los sueños, y a la vez con la realidad. Esa combinación a mí me pareció siempre exquisita, la dura realidad que se atravesaba y gente que tratando de tener una vida con una poética musical, con sueños y un idealista y alguien que pone el cuerpo como Atilio y de esa nobleza, que son personajes que uno reconoce tanto y que están siempre ahí y en una etapa de su vida, de una madurez, de un recorrido, de tener una elección tan interesante de vida y de compromiso y de poner el cuerpo, y fatalmente ocurre lo que tiene que ocurrir, que bueno, que le ocurrió, que fatalmente ocurría, pero por supuesto él no iba en busca de eso, ¿no? Claramente, con lo cual digamos, que en este sentido quiero decir que la película, yo noto que no muestra la fatalidad, pero frente a un tipo que la verdad que su vida fue hermosa y nada, y tiene una serie de colores que tuvo para mí digamos, una partitura tan hermosa, la que se jugaba con el guión y con Germán como realizador, y con un elencazo realmente que teníamos, que había compuesto, que había convocado Germán, que fue verdaderamente un placer. El personaje me parece, como lo han visto ustedes, entrañable. Una vez que lo hayan visto, como que huelgan las palabras un poco, ¿no? Digamos, eso que han visto, y ponérselo era la misión mía, no ponérselo, digamos, la jerga actoral de poder darle vida orgánica a ese personaje. Y bueno, ojalá lo haya conseguido, que era el gran compromiso, yo lo disfruté mucho. Hermosos esos Maravilloso. amigos. Lo consiguió realmente. Yo les quiero contar una pequeña historia. Cuando estábamos haciendo el casting para Atilio, yo lo había visto a Manuel y me había gustado mucho el Ciudadano Ilustre. Me gustó mucho porque me parecía que tenía una gran veracidad, ¿no? Él parece un intendente. Y entonces lo llamé a... Tan reconocido. Tan universal. Le mandé el guión a
a Manuel le gustó y yo estaba en Múnich y él estaba en Buenos Aires. Hicimos una especie de... Hicimos una charla por video y en un momento Manuel me empezó a decir una escena, un texto de la película. Empezó a decir el texto en la escena donde Atilio y Julio se encuentran en la casa de Atilio. Él le dice que tiene que luchar por lo que cree, aunque sepa que va a perder. Y me lo empezó a decir así por el teléfono y me hizo llorar. Y yo ahí supe que Manuel era Atilio. Yo también supe. Lloró, cayó. ¿Dónde fuimos? 3 empanadas, ¿no? 3 empanadas. Y realmente para mí fue una yo había hecho documentales fundamentalmente. Era la primera vez que yo trabajaba con actores en serio, vamos. Y ese fue un gran desafío para mí. Y yo estoy muy agradecido por haber podido trabajar con esos actores que hemos tenido, que son realmente fantásticos y que le pusieron realmente el cuerpo y el talento a esta película. Y hablo de todos, ¿no? Trabajando también con Alexia, como la ex de Julio. Fue lindísimo, por supuesto. Diego, que le puso gran trabajo a esta película, que además de la parte actoral, estuvo un año aprendiendo a tocar el bandoneón. Eso te digo. Y toca las notas. Si se ve. Diego toca las notas. Eso toca las notas no porque de casualidad, sino porque trabajó días y días para sacar eso, digamos, más allá, además del talento actoral. Creo que ha hecho un gran trabajo y nosotros hemos estrenado la película en Alemania y en Suiza y en Austria, y los comentarios de la prensa para Diego han sido siempre fantásticos. Yo estoy muy agradecido por tu trabajo. Bueno, por supuesto Manuel, que le puso una humanidad al personaje de Atilio que para mí me conmueve cada vez que lo veo. Creo que ha hecho un gran trabajo. Y David Mazajnik, que le puso al polaco un humor bellísimo y esa frescura y tengo que decir que en todas las proyecciones que yo he estado, que fueron muchas, quizás demasiadas, en Alemania, en Suiza, en Austria, la gente se muere de la risa con los comentarios de David, digamos, ¿no? Y eran textos que eran difíciles de decir, porque me acuerdo que los practicábamos mucho y bueno, y eso, estoy muy agradecido por el talento y el esfuerzo que pusieron cada uno de ustedes y el resto de los actores que nos tratan también. Y una consulta que quería hacerte, vos, por tu pasado y actualidad también documentalista, hiciste una selección de todas las imágenes de la crisis que sí. Tuvieron que tener un trabajo bastante amplio. Fue terrible, fue un trabajo muy doloroso además, porque ver las imágenes de la crisis del 2001 eran horas y horas y horas, y ver que los temas de los que se hablaban eran exactamente los mismos que 20 años después, eso a mí me dio una angustia. Fondo Monetario Internacional, la gente que se quiere ir del país haciendo colas en las embajadas, pobreza, corrupción. Es como la Argentina da vueltas hace más de 20 años siempre sobre los mismos temas. Es trágico, es realmente trágico y triste. Y debe ser una de las cosas que más impacta en los públicos de otros países, ver esas imágenes crudas de la violencia que se ejerció en ese tiempo y que sigue ejerciéndose. Sí, sin duda. ¿Cómo fue la interpretación de Mario Alarcón? Es él el que canta, ¿no? Porque yo le estaba mirando la boca y coincidía. Pero la interpretación que le da al tema cuando canta con respecto. El cantante es Carlos Morel. Claro. Carlos Morel. Carlos Morel. Mario interpreta. Pero está muy bien. Es un excelente Exactamente actor cómo lo porque interpreta justamente ahí, ¿no? Claro. demuestra que pudo convencerte con eso. Ninguno de los que estamos ahí estamos a la altura musical de ninguno de los músicos. Bueno, pero nadie podía emular por más que toques un poco el piano, porque realmente. Pero las imágenes, cómo las fue editando y cómo fue enfocando, se daba que vos te penetras y ves una orquesta de verdad. Si vos te pones a mirar esos detalles. Es el mérito que tiene la película y el trabajo de todo el grupo actoral, que estuvo muy, digamos, una película que también nos apoyó mucho como actores para
para poder generarnos esa habilidad, que es algo que no teníamos. Yo había agarrado un bandoneón en mi vida, imagínate que no es algo que lo vas a aprender, y menos que vas a aprender a hacerlo con virtuosismo. Entonces uno tiene que emular eso que está sonando, pero con una veracidad que solo la lográs también con mucha práctica, y no siempre tenés condiciones de producción donde se te acompañe en ese proceso, ¿no? Donde tenés un coach. Todos tuvimos nuestros coaches, los coaches estaban presentes durante el rodaje. O sea, a ese nivel fue espectacular, porque también nos permitió como poder exigirnos mucho, y creo que donde está puesta la cámara, porque a veces uno ve la maniobra que hace la cámara para tratar de que tampoco rindas mucha cuenta de esto que estás haciendo. Es decir, hago así con el pie, ya se va de mí. Ahora, cuando la cámara se queda viendo los dedos, viendo la boca, ahí es donde empezamos a correr riesgos, ¿no? De que se note el brazo, ¿no? Y por suerte me parece que Mario en particular está fantástico. La interpretación que dio de Cambalache. Y todos ustedes, todos. Les voy a contar una cosa. Cuando hicimos el primer ensayo, vino Mario a cantar. Y Mario no sabía cantar Cambalache, era el único argentino que Fernando no lo podía creer, mi co-guionista. Dice, es el único argentino que no conoce Cambalache. Pero se lo aprendió. No solo se aprendió el texto, sino que se aprendió los lugares donde el cantante, nosotros grabamos por supuesto la música primero, donde el cantante respiraba, Claro. para poder hacerlo en tiempo. Fue un trabajo increíble. Y hay un making of muy lindo de la película, que está en la Gacetilla de Prensa. Sí. Ahí Mario cuenta y dice, bueno, aunque parezca mentira, dice, lo que más me gustó fue aprender a cantar como canta el cantante. Claro. Un trabajo que le gustó mucho, que hizo muy bien. A Mario se le murió un hijo durante el rodaje. Y yo lo llamé y le dije, Mario, ¿quiere tomarse una semana? Por supuesto que no podía tomarse una semana. Claro. Y dijo, no, quiero trabajar. Fue increíble eso. Otro de los grandes actores que tuvimos. Sí, Mario Alarcón. Carlos Portalupi, que no pudo venir, es un actorazo. Digamos, Carlos pone la cara y cualquier cosa que haga es verdadero. ¿No? Es impresionante. Convocaste un gran elenco. Y Sprechelborn, ¿no? Diego, me También. contaba Portalupi la semana pasada que cuando empezó la pandemia, cada uno por Zoom se tuvo que aprender un poco, seguir aprendiendo el manejo del instrumento. ¿Qué desafío aparece en vos con esta película? Porque más allá de lo actoral, te habrás dado cuenta que la película tiene todo ese fluido anímico que es el bandoneón sonando. Esto es como el estímulo que late todo el tiempo en la película. Y vos estás no solo actuando, sino a cargo del estímulo que... Sí, bueno, para mí era el desafío más grande, ¿no? Porque realmente es una habilidad que no la tenía ni de cerca. Digo, yo tocar la guitarra un poco, entonces bueno, podés hacer de un mejor guitarrista, pero ya ahora un bandoneón es algo que es un mundo completamente desconocido. Tuve mucha suerte ahí con quienes me acompañaron, y después creo que la pandemia me jugó a favor a ese nivel, que pude dedicarle meses y meses de trabajo, algo que no hubiese tenido ese tiempo previamente al rodaje. Mi objetivo de máxima era que un bandoneonista no me putee cuando lo vea. Y o sea, lo hice en honor a ellos, digamos, tratar de estar a la altura, y no podés menos que trabajar mucho para poder estar a la altura de alguien que ha trabajado mucho para poder lograr algo bien. Así que bueno, nada, que se vea bien eso para mí es espectacular. En la película te diste además otro lujo, porque tu hija, cuando vos le decís que se tiene que venir con vos, está escuchando En la ciudad de la furia. Y vos en el banco estás haciendo una escena con la hermana de Gustavo. Sí, claro. ¿Cómo fue eso? No, bueno, la escena del banco, yo en el momento no sabía que era la hermana de Gustavo, lo supe después. ¿Es actriz así? Sí. Increíble. Fue muy loco eso, sí, es verdad. Y la escena del banco fue fuerte también porque, nada, estás como representando momentos que sucedieron. Sí. Y que en algún punto, si bien yo no tenía un cobre en ese momento, entonces el corralito a mí no me tocó ni de cerca porque no tenía nada en el banco. Uno vio sufrir mucho a la gente, vio sufrir mucha gente querida, mucha gente de sus lugares, y nada, y te teñís un poco de eso, y tenés que estar a la altura de semejante
cuestión emocional, me parece, ¿no? Yo, si me permite, quiero contar una pequeña anécdota con respecto a esto de los músicos que teníamos con Carlos Portalupi, porque me recuerdo que en alguna otra charla que tuvimos los dos por otro motivo, yo la conté también en público, que estábamos esto de la cuestión del músico y el actor, ¿no es cierto? Que a la vez, también como actores, cuando uno ve a un músico y que también hay una cosa de interpretación y de poner el cuerpo y todo esto y el bandoneón tan maravilloso como lo que hizo Diego y todos nosotros, pero había situaciones donde estábamos tocando y los actores siempre buscamos vincularnos actoralmente, la construcción actoral. Sí. Entonces había momentos en que los coaches musicales nos decían durante un tema, por ejemplo, vos, y ahí vas adelante, Manuel, vos con el violín, porque el solo de violín es en este momento. Entonces yo hacía lo que me decía, y Carlito estaba con el piano y estaba acompañando y yo decía, mírame. Manuel, ¿qué? Mírame. Le digo, no, que y el coach me decía, vos al frente. Entonces él me decía, mírame, no te conectás conmigo. Y me decía, no, pero entonces había una diferencia de código entre el actor que quería siempre estar comunicado, ojo a ojo, y entonces no te tengo que mirar ahora. Y él decía, ¿cómo puede ser que yo esté tocando el piano junto con vos, esté solo? Es para que compartamos, ¿no? Es adelante, era muy gracioso. Fue muy intenso. De todas maneras, eso de mirarse entre los músicos, lo logran. Yo ya la vi la segunda vez esta y me emocionó más que la otra vez, debo reconocer. Y eso lo vi, lo comenté con músicos que se miraban en los momentos justos, ¿no? Y eso ocurre entre ellos cuando están tocando, porque bueno, tienen esos códigos. Entonces eso también construye el verosímil de esa orquesta, de esa banda, ¿no? David, el tema de los lugares así icónicos de barrio y todo eso, ¿sentís que está bueno recordarlo? Porque te habrás dado cuenta que desde aquel 2001 a la fecha hay muchos lugares, algunos por la pandemia y otros por otras cuestiones, que cerraron. ¿Cómo viste todo eso de lo emblemático del lugar donde estás? A ver, repetime porque no te entendí. Hacés del dueño de ahí, del bar. Bueno, ¿cómo ves eso? Viste que el bar es un poco el sobreviviente de esa situación. Sí. ¿Cómo viste eso de darle vida, de ser un poco el comandante de ese lugar, de sitios que siguen sobreviviendo? Sobreviven como pueden. Bueno, eso es algo de lo más lindo de este personaje del polaco, junto con su delirio cósmico, ¿no? Esto que le da un poco de... como dice Germán, un poco de humor y de aire a una situación tensa, trágica, dramática, que pareciera que no va a terminar. Bueno, me parece que eso es lo lindo justamente, ¿no? de este personaje y su bar, y lo que es como un lugar de resistencia en un punto, ¿no? Así como los músicos resisten con su arte a través de las inclemencias, este hombre resiste el tiempo también, dándoles lugar a ellos, ¿no? Porque no hay luz, les paga con empanadas, o sea, con lo que tienes, ¿no? Entonces me parece como un personaje muy noble en ese sentido, y es eso. ¿Y en tu caso cómo encastró la convocatoria? Hice un casting, me llamaron para hacer el casting, hice 2 personajes. Y bueno, Germán me eligió para este. Pero yo no me acordaba de tu castigo, yo tenía la sensación que estabas desde siempre. Ah, mira. No, me hiciste castear, Germán. Yo también. De tu casting me acuerdo, sí. Pero ustedes saben que David es un gran cantante de tango. Es un gran cantante de tango, ¿no? Sí, bueno. Me gusta cantar, soy amante del tango y me gusta cantar. Gracias por lo de gran cantante, lo hago con mucho amor y le pongo pasión, pero bueno, primero soy actor y canto. Hay un momento muy lindo para mí en la película, que es al final, cuando nos estamos despidiendo de cada uno de los... Perdón que yo diga que hay un momento muy lindo, pero a mí me gusta. Que el polaco, el personaje de David, mira a la orquesta y está como orgulloso de mis muchachos, de sus muchachos, y está trabajando, deja la bandeja, se para un minuto en ese quilombo, mira a la orquesta y eso, siente orgullo. Es un momento que me conmueve mucho. Sí, es verdad, cómo cuenta eso, sí. Germán, ¿algún personaje está inspirado en algo personal, en algún amigo familiar, o fue...?
hay muchas cosas, cuando escribís una película, aunque hay somos 3 coautores, cuando escribís una película siempre hay un montón de cosas que van metiéndose en el guión. Lo quieres o no lo quieras, lo elijas o no lo elijas, un montón de cositas. Pero bueno, por ejemplo, Carlos Portalupi tiene ese personaje jugador y había un cantante en el bar El Chino que se llamaba Julio César Fernández, falleció hace un mes lamentablemente. Y era un jugador empedernido, por ejemplo, sacamos eso de ahí, y hay cositas que se van metiendo. Yo le tiré 2 teléfonos a mi hijo por la ventana porque no quería parar no quería hacer las tareas y me tenía cansado y se los tiré y Julio le tira el grabador a la hija. Que no fue así que yo lo haya propuesto, lo propuso mi coautor y yo dije, bueno, está bien, pero por ahí basado en mi propia experiencia. Siempre se van esas metiendo cosas cositas. pasan, dijiste. No lo digo con orgullo tampoco que vaya a tirar el teléfono, pero no quería hacer las tareas. Germán, ¿qué opinión hubo del público donde se fue proyectando la película y sobre todo por el contexto también que tiene este político-social? Mira, yo estuve en proyecciones, muchas en Alemania, algunas en Suiza, como conté, una en Austria, estuve en China, estuve en Miami proyectando la película, asistiendo a proyecciones, y acá en Argentina. Lo que me impresionó es que hasta ahora en Argentina tuvimos 2 proyecciones durante el Festival de Cine Alemán. La gente se reía mucho menos de lo que yo estaba acostumbrado. Y me puse nervioso porque para mí la película es una tragicomedia. Y hablé con mucha gente y me decían, no, lo que pasa es que, y lo entendí, lo que pasa es que el corralito acá, y los muertos, y el coso, y el cacerolazo y todo eso, y la crisis, y irse del país, todo eso tiene una dimensión trágica y toca a la gente de otro modo. La gente en Alemania se reía mucho y en Suiza también, digamos, se reían más que acá. ¿Cómo? Y creo que no lo pueden creer, como Claro. por ahí es tan enorme que no lo pueden creer. Claro. Es una radiografía. Claro. La gente de afuera. Y te falta un dato, diciembre. Sí, claro. La cercanía de la fecha, Claro, todo lo claro, que ha pasado acá. Claro. Los diciembre, sí. Sí, son difíciles. Tenés razón. ¿Cómo es esto, digo, de tener una película que representa a la Argentina, lo que le ha ocurrido? Y especialmente esto, perdón, te hiciste con lo del tango, porque te habrás dado cuenta, lo cuenta el director, que la película tiene mucho impacto afuera. Allá parece como que valoran mucho más el tango de lo que acá es reconocido. Tenemos un festival, hay lugares icónicos, todo eso, pero te habrás dado cuenta por lo que él cuenta que el tango es... Sí, es verdad. Les pega a ellos como... El tango tiene un atractivo turístico muy grande, es un elemento cultural apropiado en muchas partes del mundo, con mucho arraigo social cada vez más. Entonces, en ese punto sí entiendo que iba a haber un gancho fuerte para afuera, ¿no? Digamos, siempre de afuera, el afuera que te toque, ¿no? Digamos, se va a apreciar lo autóctono, lo particular de ese lugar, y me parece que el tango habla mucho de nosotros, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra cosa más nostálgica y demás. A mí en lo personal, para mí el tango era mi abuelo, son los cassettes de mi abuelo con los que yo me quedé cuando él murió, el cassette de Julio Sosa, el de Gardel, el de Goyeneche, que mi vieja se preocupaba, decía, ¿qué hace este pibe escuchando tango a los 10 años? Y para mí siempre fue, de hecho, yo hice muchos años de Café Concert y con mi personaje me permitía cantar tango, digamos, es algo que me gusta. Entonces, para mí fue una invitación a algo muy placentero para mí. Sobre todo eso, digamos, el desafío de poder ser un bandoneonista de tango, una película que le tenga ganas de contar el hecho en sí de la tocada, ¿no? Del instrumento. Bueno, eso a mí como actor me genera desafío porque me da miedo, me da inseguridad, entonces tengo que redoblar esfuerzos, pero a la vez estaba haciéndolo con algo que me gustaba, me gustaban todas las canciones, me gustaban todos los tangos elegidos, las versiones, disfruté mucho de ese proceso. Fui
a los estudios guión cuando se grabaron, se grabaron las canciones. Yo filmaba las manos del bandoneonista, me iba con esa de referencia. Después tuve dos coaches diferentes con los que hacíamos un trabajo muy intenso y que por suerte después uno ve que tuvo sentido, porque muchas veces haces un trabajo muy del detalle y después no se ve y decís, ¿para qué perdí tanto tiempo ahí? Acá me parece que justamente íbamos a estar expuestos, ¿no? Los músicos de la película, entonces si estábamos flojos iba a ser un desastre y ahí ibas a tener que hacer un videoclip, ¿viste? ¿Viste? Algo. Y esto me parece que lo que está bueno es eso, es que decís, che, mirá, parecen y están parece tocando. y hay algo que tiene vida y hay algo que está vivo y hay una química ahí entre el grupo y el elenco. Hay placer de estar con el otro también, ¿no? Hay un disfrute de estar con el otro, con Manuel, con Carlos, digamos, en eso de tocar, ¿no? Ese grupo de amigos. Sí, y eso, bueno, eso, viste, ¿no? Un poco de suerte también, no siempre se da la química, la onda y también el contexto que te permita ir más a fondo en algo, ¿no? ¿Les parece cerramos si hay alguna pregunta más? Y si quieren afuera vamos a estar haciendo entrevistas Dale. un ratito. No, yo quería destacar la escena del paralelismo de la muerte de Atilio con la escena de que están con el senador. Fue la escena que me destruye. Pero le quería preguntar qué sintió en ese momento cuando tiene que interpretar la muerte, porque es fuertísima esa escena. A mí me llegó muy profundo, sabiendo el contexto actual y el de ese momento. Sí, tremendo, así como lo viviste vos, tremendo la situación. Pero yo te voy a decir una cosa yo digamos, tengo mucha sensibilidad con todo eso, absolutamente como la tenemos todos, muy profunda. Que además está decir cómo lo padecí, cómo lo viví y la mirada que puedo tener sobre eso. Dicho lo cual, te digo que a la vez después hay algo ahí que tiene que ver con que las escenas que tuvieron que ver con Plaza de Mayo, el montaje brillante que hacen ellos, tiene que ver con que en rigor después pasa que estamos con los extras, estamos en situación y estamos tratando de ser eficaces dentro de ese mundo y esa situación y sabiendo que va a llegar a esa fatalidad. Y sabiendo que el primer plano mío a veces es mirando ese lugar que en realidad no está frente a mí, porque se va a editar y yo lo estoy evocando y lo tengo que evocar interpretativamente, te ponen un desafío que lo que tengo que hacer yo en este momento como el cirujano es que no me tiembla el pulso a la hora de abrir. ¿Se entiende lo que digo? Sí. A la hora de abrir. Por eso todo eso lo he vivido, pero al momento en realidad era el rigor y el vértigo de hacer una escena que éramos tantos, que era de noche, que era corriendo, que era plena pandemia, post pandemia, pero todavía no había vacunas. Claro, se completaba. El rigor que era hoy recordarlo era extraordinario. Los únicos que no tenían barbijo eran los actores en el momento de la toma, pero corten barbijo era. Quitar barbijos, acción. Corte, barbijos. Era así laburar. Entonces estábamos todos. Entonces el piso estaba limpio para ellos. Entonces todos los extras estaban testeados minutos antes en equipos que había de testeo. Entonces había que sacarse todos. Y después vos estabas transpirando ahí con gente que te transpiraba en la cara y decía, bueno, están todos testeados. Es decir, y había todo un vértigo que la emoción pasaba en realmente por estar tocando ese tango en absoluta profundidad y saber que por lo demás, sí, uno labura como actor con tripa puesta siempre, o lo intenta, y yo creo que fue un momento, desde el punto de vista personal, actoral, muy maravilloso, por todas estas razones que te estoy mencionando. La evocación, el nivel industrial para hacer esto que estamos haciendo en este lugar, lo estamos haciendo bien, somos 100 y pico de personas para ese foco de este Atilio ahí en ese momento. Y creo que la intensidad estaba en toda esa cepa que converge ahí, ¿no? No sé si me explico. Sí, no, maravilloso. Quiero agregar, esa es la diferencia entre un gran actor y un actor que no es tan bueno. El momento de filmación es siempre un quilombo. Es imposible. Hay 250.000 cosas que están saliendo, pues complican el coso, la luz se va, no tenés tiempo.
Y yo me acuerdo perfectamente cuando filmamos eso cerca de la Plaza de Mayo, y me acuerdo de esa mirada última de Manuel, cuando él veía las demostraciones, veía el fuego, veía a la gente, y digamos, por supuesto, como dice él, estaba pasando el colectivo detrás, estaba amaneciendo, estaba el pibe de utilería, el coso, y yo me acuerdo de la mirada de Manuel, que es también la que está editada, que yo la veía mientras estábamos filmando y me conmovía. Bueno, eso es lo que diferencia a un gran actor de uno que tiene tanto talento, que de algún lado, que uno no sabe dónde está, y yo no sé si ellos tampoco saben muy bien, pero logran conectarse, sacan algo que te conmueve. Y eso que sacan y te conmueve atraviesa la pantalla y nos llega a nosotros como espectadores. Eso se llama, me parece, talento como actor. Entonces, la gente simplemente lo tienen. Gracias. 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 Gracias.